Asturias Circus no se acaba porque antes de finalizar queremos hablar con Iván Lucas del Almo, es director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital en el Gobierno del Principado de Asturias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Realmente queremos darte nosotros las gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo porque hemos visto que has estado muy atento a todo lo que han dicho, a todo lo que han aportado. Hemos hecho una pequeña muestra de la infinidad de proyectos de I+D+I que tenemos en Asturias. Lo comentábamos al principio, ya en noviembre aquí mismo en este espacio Circus hicimos un programa dedicado también a ellos. Yo no sé si tengo que preguntarte muchas cosas o pocas, o si ellos tienen así en su cabeza, porque todo el rato han hecho referencia a vosotros, a la administración. Así para empezar, digamos, ¿qué foto sacarías de todo esto? ¿Qué pequeño resumen sacas de todo lo que has escuchado a lo largo de la tarde? Mira, una foto y un resumen que además, teniendo en cuenta que nos está viendo gente de fuera, de un tremendo orgullo de las empresas que tenemos en Asturias. Es verdad que somos una provincia pequeña, tenemos 1 millón de habitantes. Yo eso lo pongo en valor, porque además yo creo que hay que darle la vuelta y pensar que somos pequeños, por lo tanto podemos hacer pruebas de concepto muy rápido. Podríamos incluso hacer un estudio del genoma de toda nuestra población sin casi despeinarnos, porque eso en otras comunidades pues les costaría muchísimo esfuerzo, ¿no? Tenemos unos sistemas públicos que yo creo que son importantes, por lo tanto, al final es darle la vuelta y decir, oye, Asturias tiene muchísimo que mostrar, muchísimo que enseñar, ¿no? Y el ecosistema que hay de empresas, de instituciones, de organismos, habéis hablado del CSIC, está el CSIC con el IPLA, con el CIN, tenemos Alserida en el ámbito agroalimentario, unos hospitales universitarios como el UCA y Cabueñes que son un orgullo, empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. Yo creo que si tengo que resumir es orgullo y además que se sepa fuera, porque nos falta a veces dar ese salto, ¿no? Lanzar ese mensaje de que aquí se están haciendo cosas muy importantes, que se hacen en otras comunidades, pero que muchas veces incluso nosotros mismos no asumimos esto como propio porque en otros lugares se está haciendo, ¿no? Y yo creo que hay que creérselo uno mismo para poder venderlo fuera. Cuando arrancábamos esta aventura de Asturias Circus, que conectábamos con un montón de talentos asturianos alrededor del mundo, me atrevo a decir que la principal queja que todos hacían es esa especie de fuga de cerebros que siempre tenemos en Asturias, porque hay mucha gente, muchos biólogos, muchos médicos, muchos científicos que huyen precisamente por no encontrar cabida. Y esto es un ejemplo de que cabida tienen y mucha. Pero ¿qué podemos hacer desde las administraciones públicas para que estos jóvenes talentosos no se escapen, no se nos vayan? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es mostrar el ecosistema que tenemos y potenciarlo. Voy a dar un dato porque marchan muchos pero también vienen muchos, es decir, la contradicción que se nos está dando es que se marcha mucha gente fuera, pero hay mucha gente que viene de fuera, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto en la consejería que se llama Captación y Retención del Talento, que precisamente lo que fomentamos es que la gente marche, y es una contradicción que la gente piensa, pero ¿cómo becáis a la gente para que se vaya fuera? Sí, tenemos becas para que marchen al extranjero, marchen a otros centros de investigación nacionales e internacionales, pero luego queremos generar el ecosistema suficiente para que el que quiera retornar vuelva y tenga espacio, que yo creo que es importante que la gente también se dé un paseíto por fuera de la región, salga fuera de Pajares y vea qué es lo que hay, que en algunos sitios hace más calor que en otros, que en algunos sitios pues se come mejor que en otros, que en algunos sitios está peor que aquí, que hay sistemas sanitarios en algunos lugares del extranjero donde, por desgracia, hoy en día con la pandemia hemos visto que es un sufrimiento humano y aquí sin embargo pues tenemos concretamente somos la segunda comunidad que más invertimos, ¿no? Entonces yo creo que es importante también reconocer que lo importante es generar para que la gente, si quiere retornar, pueda hacerlo, ¿no? Pero que esto no sea algo, tiene que quedarse naturalmente. Yo que he dado alguna charla en las universidades, pues ves a chavaletes de 18, 19 años que te dicen, yo quiero ir a Madrid. Y es verdad que los que han ido, los que hemos ido, hemos visto que dices, y yo quiero volver. Y decirte, no te preocupes, hombre, marcha a Madrid, ya volverás, si aquí se vive muchísimo mejor. No quiero decir ahora la palabra Madrid porque no,
se vive muy bien aquí en Asturias, entonces hay que aprovechar esta tierra que tenemos, ¿no? Y que es una tierra además emprendedora, que lo es y lo ha demostrado durante muchísimos años. Y creo que lo importante es hacer ver a la gente que es verdad que se va gente fuera, por supuesto, es una realidad, pero también acogemos a muchos. Y en cualquier empresa podréis ver que hay muchísima gente que es de fuera de Asturias, que cursó sus estudios y se vino aquí por una u otra razón, y aquí en Asturias se quedó. Hay una cosa interesante sobre la que queremos hacer hincapié, Iván, y es, nos gustaría que nos orientaras un poco hacia dónde tienen que ir esos proyectos, porque un poco para que nos entendamos. Quizá haya proyectos que se miren con mejores ojos que otros, no por nada, sino porque probablemente unos puedan ser más viables o no. ¿En qué hay que fijarse a la hora de presentar un proyecto? ¿Hacia dónde deberíamos orientarnos? Alguien que nos esté viendo y diga, oye, pues yo tengo un proyecto en mi empresa, ¿cómo puedo sacarlo adelante? ¿En qué os fijáis? ¿Cuál suele ser el método, digamos, Mira, la clave? Ha salido aquí, que es bastante raro, pero me alegro porque veo que ha calado y va calando, ¿no? Es la estrategia de especialización inteligente, la S3, ¿no? La S3 es la herramienta que nos dotamos las comunidades, los países, además miembros de la Unión Europea, para marcar las rutas de especialización en las que queremos ser fuertes, ¿no? Esta es la primera vez que se ha hecho de una manera consensuada entre todo el ecosistema, es decir, ha habido grupos de trabajo que hemos decidido, que ha sido un poco el mismo sistema bottom-up que hemos llevado a cabo para realizar las misiones de científico-técnicas del Principado de Asturias, ¿no? Es decir, contar con el ecosistema para saber a dónde queremos ir como región todos y todas juntos. La especialización inteligente en estos momentos se está en elaboración, ya se ha mandado el primer borrador, ha salido públicamente para aportar más ideas si cabe a la misma. Hemos tenido el primer borrador devuelto por el Ministerio y ahora la segunda vuelta es hacia Bruselas, ¿no? Es una especialización inteligente muy novedosa en su planteamiento, plantea retos y estrategias a seguir, no es se marcan unos objetivos que tenemos que perseguir como región. Al final, yo diría, ¿se puede subvencionar o se puede aportar cualquier proyecto? La respuesta es sí, obviamente. ¿Hacia dónde se le da prioridad? Hacia las prioridades que marcamos como objetivo región. Es decir, hablaban que queremos bajar las emisiones en el 2050, por supuesto. ¿Que queremos llegar a rebajar las emisiones en el 2030 como región? Tenemos el marchamo de paraíso natural, obviamente va con nosotros, ¿no? Todo aquel proyecto que vaya encaminado a esa línea, todo aquel proyecto que vaya encaminado a un envejecimiento activo y saludable en cualquiera de los ámbitos en los que estemos hablando, desde el ámbito deportivo, desde el ámbito asistencial, alimenticio, es decir, al final. Y si mi proyecto es para hacer un atril de metacrilato que pese menos, por supuesto también tiene cabida, pero hay que tener en cuenta que la prioridad que nos marcamos como región dentro de unos fondos públicos que no son infinitos por desgracia, van enfocados a esas áreas que nos hemos marcado entre todo el ecosistema, entre empresas, entre investigadores e investigadoras y entre la parte pública, ¿no? Y yo creo que las empresas van a tener claro que en las diferentes propuestas que se vayan a sacar van a ir definidas esas líneas como prioritarias, ¿no? Iván, me parece que alguno de los invitados, puede tener la oportunidad, ya que estás aquí con nosotros, Encantado. de hacerte alguna pregunta, si es que quieren. No sé si os puede resultar de interés. Aprovechad ahora que luego todo el mundo quiere preguntar y dice, es que no me hacen caso desde las administraciones. Él en representación está aquí con nosotros. Si hay algo que necesitéis preguntarle, es el momento. Y con si algunos ya nos conocemos porque es verdad que participan sus empresas en diferentes programas. Me gustaría además señalar uno, porque yo creo que esta semana que hemos estado presentando algunos de los proyectos, precisamente en el UCA, con una de las misiones, la compañía trabaja seguramente en otra de las misiones de científico-técnicas del Principado. Es un programa pionero donde además nos han llamado desde otras comunidades autónomas para dar ponencias de cómo está funcionando y realmente es la primera vez que un ecosistema científico, empresarial y público trabaja de la mano para sacar proyectos y objetivos adelante, ¿no? Ha sido un proyecto piloto, pequeñito, es verdad que las pretensiones que teníamos inicialmente antes de la pandemia era poner de acuerdo al ecosistema para que nos conociésemos. Hemos detectado que por pequeños que somos tenemos ese gap de mercado, no nos conocemos entre nosotros, algunos no se conocen, otros no se hablan, no saben de su existencia. Para eso tenemos Asturias Circus también, para que se vayan conociendo. Eso es, y yo creo que eso de la consejería nosotros damos
por supuesto nunca se puede dar gracias de la pandemia que estamos pasando, pero la pandemia lo que sí ha hecho ha sido unir el ecosistema. Es decir, Asturias reaccionó. Bueno, abrimos muchísimos telediarios, ¿no? Con empresas que son un orgullo y que, de hecho, pues hasta el propio rey lo ha reconocido, porque se han hecho cosas aquí en Asturias que se han exportado al resto de España y el mundo entero. Pero eso lo que hizo fue adelantarnos un año, ¿no? Ese ecosistema estaba ya formado, se conocían, y al final ese proyecto, y lo pongo como ejemplo porque es un orgullo de cómo ha funcionado, ¿no? Han funcionado todos en conjunto. Han participado unos con otros con proyectos piloto que ahora algunos de ellos ya están en fase nacional, es decir, se han presentado de motu propio a proyectos nacionales. Es un orgullo porque es poco la cantidad económica que había y mucho el rendimiento que se ha hecho, ¿no? Y proyectos que ya están dando resultados en fases de TRLs muy altas, ya casi comercializables o licenciables, ¿no? Yo creo que es un orgullo como Asturias que se haya participado, para que os hagáis una idea, pues más de 50 entidades privadas, una colaboración pública desde la universidad, la propia consejería, cualquier otro organismo que teníamos, Cogersa y cualquiera, porque han participado todos. Y eso realmente es algo que nosotros llevamos marcado a fuego, que es la colaboración público-privada, ¿no? Tal vez porque como venimos del ámbito privado, muchos de nosotros vemos que la administración tiene que ser un empuje y un motor para traccionar a las empresas, ¿no? Al final, veréis que nunca hemos dicho la palabra de que nosotros vamos a generar no sé cuántos empleos. Yo no creo en esa frase, desde la política creo que no se debe decir. Nosotros lo que tenemos que generar es ecosistema para que se genere empleo. El empleo lo generan las empresas, ¿no? Y realmente, al final, si se consigue que ese ecosistema sea fuerte, el empleo es de calidad y al final se traslada a la calidad de vida, ¿no? Y yo creo que esto, más o menos aquí, es lo que estamos intentándolo buscar o lograr, y todos nos estamos marcando un objetivo para perseguir al final ese gran objetivo, ¿no? que es que Asturias se viva, que ya se vive bien, que repito, y además invito a la gente que está fuera que venga, pero vivir todavía mejor, ¿no? Iván, hay una cosa que quizá ronde la cabeza de muchas personas, de muchos de los que nos están viendo y de mucha gente que quizá tenga un proyecto. Te puede resultar una pregunta un poco fácil, ¿no? Pero mucha gente la desconoce, créeme que es así. Si yo ahora, por ejemplo, tuviese entre manos un proyecto que creo que va a cambiar el mundo, por ponerte en un contexto de ensoñación, y yo digo, vale, ¿qué tengo que hacer? Mucha gente desconoce cuál es el proceso. Si es posible, Iván, nos gustaría, justo antes de acabar, que nos resumieras qué tendríamos que hacer. Yo tengo ese proyecto, tengo la idea, tengo la materia para llevarlo a cabo. ¿Qué tengo que hacer? Mira, yo te diría que tienes dos opciones, ¿no? Acercarse a lugares donde te puedan asesorar desde el ámbito privado y también desde el ámbito público. Desde el ámbito público nosotros tenemos, dependiendo del nivel de complejidad que pueda tener el proyecto, pues tenemos estructuras más pequeñitas y más amoldables, como puede ser Barnalona, proyectos muy pequeños, típicos de autoempleo. Vamos a proyectos bio con el CEI, que seguramente muchos ya conocen, muchas también. Podemos ir, si es un proyecto empresarial, a las estructuras como el IDEPA, a la propia Consejería de Ciencia, donde también, a la Consejería de Industria, obviamente, que también tiene, dependiendo de qué categoría pueda tener, ¿no? Si es más I+D+I o más industrial. Al final, yo creo que tenemos muchas estructuras que la gente a veces desconoce, porque es verdad que falla a veces esa comunicación, de que no tengamos esa unión, sobre todo si puede venir o podemos captar a alguno de nuestras oyentes que puedan pasarse por Asturias a poner ese proyecto en marcha, se pueden dar cuenta que hay mucho que a veces se desconoce, ¿no? Yo diría que la concentración al final que se da de sitios públicos y privados pues es importante, que ahí es donde le pueden asesorar de una manera directa sobre qué líneas de financiación puede tener, capital semilla si hace falta, incluso capital riesgo si hiciese falta en una parte inicial, ¿no? Pues aquí estoy viendo a Guppy con participación de la SRP, veo por ahí alguna otra empresa, es decir, yo creo que hay en Asturias mimbres y estructuras para poder empujar ese tipo de proyectos, y que luego obviamente además estamos, yo diría, en una fase espectacular de excedente de capital privado, donde durante unos años ha ido aprendiendo mucho, sigue siendo temeroso, este país todavía es un poco receloso de dónde meto el dinero y dónde invierto, pero claro, es que cuesta tenerlo en el banco, con lo cual ahora sí que está en circulación, que eso es una de las cosas que está ahora mismo ocurre, ¿no? Y eso no digo que sea fácil encontrarlo, pero existe, ¿no? Y hay ese capital a nivel empresarial. Nosotros siempre tenemos una máxima en consejería, es que si el proyecto es bueno, vas a encontrar la financiación, eso lo tenemos seguro, ¿no? Lo tenemos claro y meridiano, que
te costará más, te costará menos, podrás apoyarte más gente, menos gente, o tendrás más suerte o menos suerte, ¿no? Porque a veces esto es de encontrarte en un pasillo en una feria con alguien y trasladar la tarjeta, ¿no? Pero sí que es verdad que el proyecto yo creo que tiene espacio para crecer, para asentar las primeras piedras. Yo, por dar un ejemplo, ¿no? Alrededor de 35 EBTs, empresas de base tecnológica, se generan cada año en Asturias. Tienen una media de supervivencia casi 30 puntos superior a la media nacional. Es decir, hay emprendedores y emprendedoras que vienen o que ya están en Asturias, que montan su negocio, su nuevo proyecto empresarial y que encuentran líneas de financiación. Creo que hay, por desgracia, pues probablemente si pregunto a la otra parte, ¿no?, al sector privado, pues yo vengo de allí y siempre decía, es que necesitamos más dinero, ¿no? Es un recurso finito, pero creo que hay diferentes líneas que apoyan las diferentes sensibilidades que hacen falta o que pueden surgir a la hora de montar un negocio, ¿no? Seguimos trabajando en muchas más. Aquí en Circus se presentó hace poquito Asturias Startup, una iniciativa también para potenciar ese crecimiento de startups. El fin de semana presentamos el edificio As5 Hub en Gijón, que pretende ser ese aglutinador, ese hub, ¿no?, de encuentro. Vamos dando pasitos dentro de la velocidad que la administración puede tener, pero que, bueno, yo creo que vamos en buena dirección, y por lo menos el ir nutriendo al ecosistema de aquello que vamos detectando que se necesita o de aquello que se nos va trasladando, ¿no? Pero más aún que les hayas escuchado y que hayas tomado nota. Vamos a despedirnos con una última pregunta, pero como a ellos les tocó una pregunta trampa, la tuya simplemente se puede responder con sí o no, porque nos hemos quedado sin tiempo. Venga. ¿El I+D+I asturiano es el mejor de España? ¿Sí o no? Muy fácil. Sí. Pues ya está, con ese sí nos vamos a quedar. Muchísimas gracias a Ignacio, a Pablo, a Carmen, a Rafael, a Ricardo y por supuesto a Iván por acompañarnos en esta tarde en Asturias Circus. Mandamos un fuerte saludo también a Lourdes Fernández Velasco, que está en Miami viéndonos, que no la hemos podido saludar al principio de la conexión. Ella es la impulsora de este evento, la impulsora de Asturias Mundial. Te mandamos un abrazo, Lourdes. El mes que viene volvemos a contactar, y a todos ustedes les esperamos aquí, ya lo saben, en Asturias Circus, con nuevos temas y, como no, conectando al talento asturiano por todo el mundo. Hasta la semana que viene.